El siguiente video corresponde a un ejercicio que pertenece al trabajo práctico número 1 de distribución de frecuencias y medidas de posición y dispersión. Para poder encararlo vamos a repasar primeramente una serie de conceptos que ya vieron en la teoría. Entonces lo vamos a hacer sobre la base de un ejemplo. El ejemplo dice: una empresa forestal realiza un estudio para analizar el crecimiento de un monte de 100 hectáreas de su propiedad. Entonces, el primer concepto que necesitamos repasar es el de población. ¿Qué era la población? La población es la totalidad de elementos o individuos de interés para el estudio. En este caso, se trata de los árboles que forman parte del monte, que en algún momento la empresa forestal va a transformar en madera. La población nunca es el elemento con el que trabaja la estadística por cuestiones o bien de tiempo o por cuestiones de costo, o a veces los estudios suelen ser destructivos. Entonces se trabaja con muestras. Una muestra es un subconjunto de la población, es decir, que si yo tengo una población que está integrada por los árboles que pertenecen al monte, voy a tener un subconjunto de árboles. Se le denomina unidad estadística o unidad de análisis a cada elemento o individuo que pertenece a la muestra, o sea, cada árbol que pertenece a la muestra. La unidad estadística o unidad de análisis es la que me va a brindar un dato por cada variable que yo esté analizando. Por ejemplo, podría estar analizando qué es lo que le observo al monte. Bueno, podría estar analizando de pronto el crecimiento de los árboles y eso podría hacerlo quizás midiendo el diámetro. Entonces, cada árbol me va a dar un número que se corresponde con el diámetro que tiene. Ese es el dato, ¿sí? Entonces, cada unidad estadística me va a brindar un dato correspondiente a una determinada variable. Entonces, ya anticipamos el concepto de variable. La variable, que generalmente la denotamos con X, es la característica que le observamos a cada unidad estadística. La variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa cuando el dato es un número, cualitativa cuando no es así. Dentro de las variables cuantitativas, que en general son las que más vamos a trabajar durante este curso, estas pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que obedecen a un proceso de conteo. Por ejemplo, podríamos analizar, número de ramas principales que se derivan del tronco del árbol, ¿sí? El dato es un número entero. En cambio, las variables de tipo cuantitativas continuas, el dato va a ser un número real. Entonces, en general esto corresponde a variables que obedecen a mediciones, ¿sí? Como el caso del diámetro, que si lo estamos midiendo en centímetros, ¿sí? es un número que admite la coma. Todo lo que se mide, tiempo, velocidad, peso y las variables que están expresadas en unidades monetarias se trabajan como continuas. Luego las cualitativas las hay de tipo ordinal y nominal. Ordinal son aquellas que, si bien el dato no es un número, pero me dejan entrever un determinado orden, como puede ser, por ejemplo, nivel de educación, o en el caso del monte podría ser nivel de sanidad del árbol, ¿no? Malo, regular, bueno. Y luego las variables cualitativas nominales son aquellas que, justamente no tienen asociado un orden en particular, como podría ser, por ejemplo, la especie, ¿sí? Tenemos, a lo mejor dentro del monte hay álamos, pinos, ¿sí? Entonces el dato, álamo, pino,
no es un número y no nos está dando una idea de orden. Bien. Entonces con esto podemos encarar el ejercicio 1 de la práctica, que dice lo siguiente. Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja que en sus alrededores y con una inmensa actividad magnética. La siguiente información corresponde al número de manchas solares mensuales registradas en una determinada sección del Sol durante 30 meses. Entonces, si bien me lo pide en el inciso A, cada vez que encare un ejercicio dentro de la estadística, lo primero que hay que hacer es definir la variable e identificar la unidad estadística. Bien, en este caso, ¿qué es lo que estoy observando? Estamos observando la cantidad de manchas solares por mes. ¿Y quién es la unidad estadística? Si la variable es la cantidad de manchas solares, la unidad estadística no pueden ser las manchas solares, esa ya es la variable. Entonces, en este caso, ¿quién me da cada dato? Cada dato está proporcionado por cada mes observado. Entonces, si yo tengo, es lo que decíamos al inicio, mi población van a ser todos los meses. Mi muestra son 30 meses, mi unidad estadística es cada mes. Y nos pide clasificar a la variable. Bueno, esta es una variable de tipo cuantitativa discreta. Fíjense que las variables discretas se definen siempre iniciando con la palabra cantidad de o número de, ¿sí? Para que esté correctamente definida, porque si yo pongo que X es las manchas solares por mes, es como que no queda claro de qué se trata lo que estoy observando. Bueno, hay un aspecto que también se pedía, es el rango de variación, campo de variación, que no es otra cosa que el recorrido de la variable. Entonces, el recorrido de X. El recorrido de X en este caso toma los valores donde me voy a fijar y en los datos. ¿Sí? ¿Qué valores tomó X? Y se observó que X tomó el valor 3, el valor 4 y así hasta el valor 10. Ese es el recorrido de la variable. Bien, en el inciso siguiente nos pide confeccionar la tabla de frecuencias. Entonces, vamos a hacer un repasito de qué era la tabla de frecuencias. El esqueleto de la tabla de frecuencias tiene esta característica que ven ustedes en pantalla. La primer fila, simplemente, la de las I, simplemente nos sirve para darnos idea de el número de orden de la fila en la que nos encontramos, ¿sí? Para que podamos ubicarnos rápidamente en la tabla. Entonces, la primera fila que estadísticamente importante es la de la variable, ¿sí? Aquí vamos a colocar los valores que presentó la variable en todo su recorrido. En nuestro caso va a ser 3, 4 y así hasta 10, que fue el último valor. La siguiente columna, las F sub I minúscula, corresponde a las frecuencias absolutas simples. ¿Eso qué quiere decir? Y quiere decir que vamos a ir colocando en cada casillero cuántas veces se observaron los distintos valores de la variable. Entonces yo voy a ir al conjunto de datos y me voy a fijar, por ejemplo, cuántas veces apareció el 3, cuántas veces apareció el 4, cuántas veces apareció el 10. Entonces, si se fijan, el 3 apareció una sola vez. Esta información también se puede dejar en términos relativos, expresada en términos relativos. Eso es lo que hace H sub I, que es la frecuencia relativa simple. ¿Cómo se calcula cada H sub I? Y es la frecuencia simple absoluta dividido el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, en este caso, que habíamos dicho que eran 30 meses los que componían la muestra, el H sub 1 va a ser F sub 1, es 1, sobre N, que es el tamaño de la muestra, 30. ¿Sí? Entonces ese sería el valor
que colocaríamos acá, 0,033. ¿Sí? En general, para hacer interpretaciones, para elaborar un informe, no nos manejamos con estas proporciones, ¿sí? Sino que lo hacemos en términos porcentuales, que no es otra cosa de que multiplicar a cada h sub i por 100 y entonces obtener su expresión en términos porcentuales, 3,3. Entonces eso es lo que hace la frecuencia porcentual simple. La siguiente columna corresponde con la f mayúscula sub i con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va acumulando frecuencia para cada nivel, ¿sí? O para cada categoría de la variable, va acumulando frecuencia. Entonces, si yo quiero saber cuánta frecuencia se acumuló para el primer valor de la variable, me fijo, bueno, lleva acumulado 1. ¿Sí? Si quiero saber cuánta se acumula para el segundo valor de la variable, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que ver cuánta frecuencia hay acá. Supongamos que fuera un 2. Entonces haría 1 más 2 van acumulados 3. Y así sucesivamente. Bueno, la columna que sigue, que es el de las frecuencias relativas acumuladas, está mostrando lo mismo que las f mayúsculas sub i, nada más que en términos relativos. Es decir, que la podemos encontrar o haciendo las f sub i sobre n, o también lo mismo que acabamos de hacer. Lo que podemos ir haciendo es ir sumando, ¿no? Frecuencia relativa. Vamos a ir sumando frecuencias relativas. Y después tenemos la columna que se corresponde con la frecuencia porcentual acumulada, que nos está mostrando lo mismo que la relativa, nada más que en términos porcentuales. Bien. Bueno, entonces con esto vamos para viendo los datos del ejercicio. Entonces acá tendríamos los valores, la columna de la variable, ¿no? Que no es otra cosa que ir colocando los valores que presentó en todo su recorrido. Después contamos, bueno, cuántas veces se repitió el 3, cuántas veces se repitió el 4, el 5 y así sucesivamente. Vamos a ir identificando los distintos valores de las frecuencias relativas y porcentuales, haciendo el cociente que ya habíamos mencionado. O sea, cada h sub i es f sub i sobre n. Luego tenemos los datos correspondientes a la acumulada. Entonces fíjense que acá es tienen lo que yo venía diciéndoles. ¿De dónde sale este 7? Bueno, este 7 sale de venir y observar cuánta frecuencia se acumula para el tercer valor de la variable, que es 5. Bueno, se acumuló un dato, 2 datos, 4 datos, tenemos 7 datos acumulados. Y así sucesivamente. Y su expresión en términos porcentuales. Fíjense, este valor, 0,1, ¿de dónde sale? Y o bien podemos hacer 3 dividido 30, o bien lo podemos calcular como la suma de 0,033 más 0,067. Representaciones. El diagrama de bastones sirve para representar las variables, para hacer la representación de las frecuencias simples. Pero dentro de la simple, acuérdense que tenemos su definición en términos absolutos, las f minúsculas sub i, o relativos, las h sub i, o porcentuales. Bien. Estas dos salen de trabajar con esta. Por lo tanto, no importa con cuál hagamos la representación, la forma del gráfico va a ser la misma, lo que nos va a cambiar va a ser la escala. En este caso, fíjense que el gráfico se trabajó con las f sub i. En general, este diagrama
que representa las frecuencias simples, es recomendable trabajarlo con las frecuencias absolutas. Pero cualquiera de ellas está bien. Entonces, por ejemplo, fíjense, este bastón, ¿qué es lo que está mostrando? Por cierto, en el eje horizontal colocamos los valores de la variable y en el eje vertical las frecuencias. Entonces, este bastón, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que cuando x es igual a 4, su frecuencia es 2.